Eso pregunto, es que siempre he dado clases de pie, soy incapaz de dar una clase sentada. Vale. Sí. Mi trayectoria profesional siempre ha sido, soy Policía Nacional en Seguridad Ciudadana, lo que se conoce por el armas en Ejércitos o en Guardia Civil. No conozco otra especialidad y espero morirme en ella. He sido 6 años inspectora en el Servicio de Seguridad de la Casa, he hecho muchos dispositivos, muy entretenidos. Luego he estado 10 años de profesora de Seguridad Ciudadana, obviamente como mucha gente por cuestiones personales. Y mi última etapa son 5 años en Patrimonio Nacional, ¿vale? Tengo muy pocas diapositivas porque vengo de una familia de enseñanza y siempre digo que el PowerPoint existía antes de... O sea, perdón, la enseñanza existía antes que el PowerPoint, que parece que no hay vida más allá del PowerPoint y las últimas tecnologías. Entonces, la ponencia pide muchas cosas, esto es imposible darlo en 40 minutos. Una vez me pidieron que explicase vallas y dije que no podía explicar 6 años de vallas moviéndolas con la OIP en 1 hora, que era imposible. Entonces, voy a dar pinceladas. Voy a explicar lo que es Patrimonio Nacional, porque hasta los propios de Patrimonio Nacional lo confunden, para que la gente sepa qué ámbito es. Luego haré un guión de cosas que se me habían dicho, simplemente anotaciones, y yo pienso que cuando te dan una clase te tienen que dar una solución. ¿Qué pasó en el apagón y qué sí funcionó y qué no funcionó? ¿Vale? Entonces, lo primero de todo, Patrimonio Nacional, es curioso lo de la norma de la UNESCO del año 82, porque Patrimonio Nacional ha tenido muchas denominaciones: Real Patrimonio, Patrimonio de la Corona, Patrimonio de la República, y Patrimonio Nacional se ha usado en 2 años, en el 40 y curiosamente en el 82, que fue en julio, justo después de la norma de la UNESCO, que veo que el patronato también fue en el 82 y hay una serie de edificios que han ido arrastrando. Voy a resumir Patrimonio Nacional para que la gente lo entienda con ejemplos prácticos. Soy licenciada en Educación Física, uso muchos ejemplos deportivos. Es lo que ha sido es vivienda de reyes, ¿vale? Por eso mucha gente se plantea que por qué el Escorial. El Escorial en estos momentos se está desafectando. Vivienda de reyes, nosotros le llamamos por lotes de vigilancia. Es Palacio Real, Pardo, que es el lote 2, 3 Escorial, 4 es Aranjuez, 5 Segovia con 2 palacios, 6 es Burgos, Las Huelgas, que por cierto es precioso, vayan a verlo, 7 Yuste, 8 La Almudaina, 9 Tordesillas, 10 Sevilla, lo que es una parte porque está enlazado con el Ayuntamiento, el Alcázar, y 11 Lanzarote. ¿Por qué les digo esto? Porque hablaba con un compañero que es igual que yo, licenciado y bombero. La seguridad es muy fácil de decirla, el problema es ejecutarla. Les he dicho los 11 edificios principales, tenemos 1000 y pico edificios. Somos unos 115 y de nosotros dependen empresas de seguridad privada. Para mí la seguridad privada es muy importante. Para mí la seguridad privada es muy importante. Cuando daba clases a mis alumnos y se hablaba de un artículo que es de colaboración con seguridad privada, algunos se reían. Y yo les decía, no os lo digo porque para vosotros sea un jefe de policía. Cuando vais a un garito por la noche y vais un Z con 2 componentes, o un patrulla de Guardia Civil, me da igual, a lo mejor hay 10 tíos de seguridad privada. Más os vale colaborar con ellos porque vais a ir muy finos en esa intervención, ¿vale? Entonces, lo que es en estos aspectos, cada día colaboramos más con seguridad privada. En Estados Unidos hay policías locales que son seguridad privada, eso que le quede claro a todo el mundo. La primera pregunta, ¿qué es lo más importante a proteger en este tipo de edificios? ¿Alguien me la puede responder? Porque se ha dicho el patrimonio 300 veces. ¿Qué es lo más importante a proteger en este tipo de edificios? Yo soy de Seguridad Ciudadana. ¿Alguien me dice la respuesta? Las personas. ¿Vale? Yo creo que es esencial. Hay una anécdota muy buena, anécdota por llamarlo de una forma, en Segovia, cuando se quemó, Río Frío se quemó un ala, los bomberos no llegaban, que siempre están con la salvaguarda. Lo único que se salvó fue lo que la gente de patrimonio tiró por las ventanas, porque estaba nevado y no llegaba nadie, y se murieron las personas. ¿Vale? Son mis amigos los bomberos, lo tienen clarísimo. Vale. Y otra cosa importante en estos ámbitos, hay que buscar los problemas. Somos muy dados en la administración pública a tapar problemas. Yo pongo un ejemplo de mecánica. Si no encuentro un manguito de refrigeración en un motor que vale 80 euros y no encuentro ese problema, me puedo cargar un motor que vale 4.000 euros. Entonces, a veces hay que buscar el origen de los problemas. A ver si pasa. Vale.
Identificación y clasificación de posibles emergencias. Incendios, sigo diciendo, personas y objetos. Inundaciones, personas y objetos. Apagones, personas y objetos. Uno de los principales problemas que tenemos en emergencias es que cuando se dan muchos de estos temas es por la noche. Cuando se hace un procedimiento, un protocolo, que ahora hablaré debajo de esos temas, hay que hacerlo pensando en las 4 de la mañana. Pongo el Alcázar de Sevilla de ejemplo. Siempre estamos con que si parte es de patrimonio y si parte es del ayuntamiento. ¿Saben cuánta gente hay por la noche de seguridad? Que es lo primero que pregunté cuando me llevaron a esa instalación. 4. Uno en el centro de control del ayuntamiento con un rondas y uno en el centro de control de patrimonio con un rondas. Que les expliquen a esos señores lo que es un protocolo y un procedimiento si se da un incendio por la noche. Porque de momento son 4. 2 no se pueden mover. Nunca te puedes mover de donde están las cámaras, porque pierdes el control. ¿Vale? Eso es sagrado en seguridad. ¿Alguien me sabe explicar la diferencia entre procedimientos y protocolos que en estos ámbitos se usan hasta el aburrimiento? ¿Quién me dice lo que es un procedimiento? Alguno de seguridad ciudadana habrá. Procedimiento resumido es cómo yo desempeño mi trabajo. Protocolo es como varios procedimientos se relacionan. ¿Vale? Protocolos simples y rondas preventivas. Voy a pasar la diapositiva para que lo entiendan. Vale, simplemente quiero que vean, esto es una hoja de ida y vuelta. Esto es un protocolo. ¿Por qué es simple? ¿Alguien ha estado en un COS o en una sala del 091? Cuando tú tienes un protocolo de secuestros, tienes 60 hojas. A ver quién es el bonito, que cuando hay un secuestro de verdad se lee 60 hojas que hay que hacer a quien hay que llamar. Entonces, cuando pongo ahí protocolos simples, significa que lo que estaba en 60 hojas lo tienes que poner en una hoja de ida y vuelta, porque el que está en la sala tiene uno de secuestros, uno de incendios, uno de inundaciones, y cuando vienen mal dadas, en solamente 2 imágenes tiene que tener todas las soluciones, ¿vale? De ahí la importancia de los listados de teléfonos actualizados. Ahora contaré un ejemplo práctico, hicimos un simulacro en el Pardo y lo primero que hice cuando me senté fue comprobar los teléfonos. Había 5 teléfonos. Yo, por experiencia profesional, sabía que 2 estaban mal. Había un teléfono del capitán de la Guardia Real, que está a la espalda del Pardo, que lleva con el mismo teléfono pues que yo recuerdo de 30 años. Pues tenían otro número. Y dije, oye, llevo 30 años que es una cosa buena que tienen allí, que es el mismo teléfono, y aquí me habéis puesto otro. De momento, a las 4 de la mañana ya voy a tener un problema, ¿vale? Listados siempre actualizados, y en los simulacros es el momento para actualizarlos. Y si alguien lo cambia, tiene que notificarlo. Rondas preventivas. ¿Por qué digo lo de la seguridad privada? En los últimos años, seguridad privada, si se conoces un poco la trayectoria, se han ido perdiendo horas. Esas horas no era para que hubiera muchos servicios, entre otras cosas era para que hubiera rondas por las noches y los fines de semana. Esas rondas, cuando hubo la nevada en Madrid, que me tocó estar operativamente, empezó lo gordo un viernes, pero el domingo ya nos desbordamos y desde el domingo me tuve que ir a la sala que tenemos en Palacio Real. Y una ronda de un chico bien hecho su trabajo descubrió una pequeña gotera en el archivo de Palacio Real. Fíjense lo que les estoy diciendo. Si ese chico no hubiera hecho su trabajo, obviamente con la nevada nadie iba al archivo. Al cabo de una semana, el jueves, cuando empezamos a ver la luz, hubiera estado totalmente inundado. Ya no les cuento en edificios de estas características, que los bomberos estarán de acuerdo conmigo. Aquí lo de puertas cortafuegos, electricidad controlada, puertas donde tenía que haber puertas hay ventanas o directamente hay un tabique, son edificios súper difíciles. Pues esas rondas preventivas son sagradas para todo lo que estamos hablando. Ahí es donde hay que detectar los problemas. ¿Quién los detecta? Vigilantes. Tienen jefes de equipos y tal, pero también es obligación nuestra enseñarles. ¿Vale? Coordinación interinstitucional en emergencias, personal interno o externo. No sé ustedes, pero en mi trayectoria profesional siempre he tenido más problemas con los propios que con los ajenos. Patrimonio nacional, tenemos una cosa muy curiosa. Todos los ministerios tienen lo mismo, le cambian el nombre cada 5 años para luego pagar membretes nuevos, pero siempre es protocolo, seguridad, comunicación y personal. Pues a esas 4 patas que tiene todo edificio nosotros añadimos 2 muy raritas. Dirección de colecciones reales, tenemos un batallón de restauradores, de vajillas, de porcelanas, de madera, y otro batallón de arquitectos, porque acuérdense la cantidad de edificios que les he dicho. Cada grupo de arquitectos tiene asociado un edificio diferente. Ahora mismo, yo le llamo a Palacio Real la ciudad de las obras. Tenemos medio tejado levantado
y el control de turistas levantado. Para que entiendan la envergadura de lo que les digo, cuando hay un relevo solemne, ¿alguien ha visto un relevo solemne por la tele? Vale. Entran 6.000 turistas al día en un relevo solemne en Palacio. En la galería, que también está abierta y es nuestra, 2.000. Pues ponemos un perimetral de vallado para que entren turistas a hacer. Un tío que viene de Taiwán no sabe que hay un relevo solemne. Él se ha pagado un billete desde su país para venir a ver Palacio Real. Y de repente se encuentra con toda la calle vallada. Tenemos que hacer que ese tránsito entre en Palacio, ¿vale? A la vez está pasando las tropas en un relevo solemne y gente que quiere ir a la galería. Imagínense lo entretenido que es con dos obras gordas que tenemos obras pequeñas, ¿vale? Por eso cuando hablamos de seguridad es muy difícil conjugarla. Personal interno o externo. Cuando hemos hecho simulacros y tal, coordinarnos con UIP, con policía local, con gente de fuera, ayuntamiento, no hemos tenido problemas, lo hemos tenido con nuestros propios trabajadores de cada departamento, lo cual es lo primero que hay que hacer que funcione. Casos prácticos y experiencias reales, lo que les he dicho en Nevada Apagón. Les voy a explicar el apagón, cosas que encontramos, cosas que hicimos y cosas que funcionaron y que las hemos revisado a posteriori para que funcionen mejor. Importancia de la formación en gestión de crisis para el personal. Yo siempre he dicho que en cualquier empresa, si el Estado se creyera eso, lo más importante es seleccionar bien y formar mejor. Si tú no tienes medios, si no tienes dinero, pero tienes buen personal y bien formado, las cosas funcionan. ¿Por qué les pongo ahí el preplan de bomberos? Se ha hablado del plan de autoprotección. El plan de autoprotección yo siempre lo explico. Es un tocho así de grande que se pone en una estantería y lo que da es cobertura legal por si hay una incidencia. Tenemos la suerte en Patrimonio Nacional, que hay que ponerle nombres a las cosas, que tenemos a Guti, que es un guardia civil que en su formación particular pagada de su bolsillo, como pasa muchas veces, es técnico superior en riesgos laborales, se ha hecho todo tipo de cursos de salvaguarda. Guti hace unos 3 años tomó la determinación de hacer un plan de autoprotección de los de verdad, visado por el Ayuntamiento y de los bomberos, porque muchos edificios oficiales, que son de estas características, nos escudamos en lo que somos para hacer las cosas de aquella manera. ¿Qué tuvo de bueno eso? Ha sido una paliza de 2 años, un tío que maneja totalmente AutoCAD. Haciendo eso con los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que son muy buenos desde mi humilde punto de vista, nos hablaron del preplan de bomberos. ¿Alguien ha oído hablar del preplan de bomberos, excepto bomberos, que no puede hacer trampa? Vale. Uno es responsabilidad civil, como digo yo, va a una estantería. El preplan de bomberos de Madrid es maravilloso, pero tiene una singularidad en este tipo de edificios. Ellos lo que quieren no es vuelvo a lo de siempre, al protocolo, no quieren un plan de autoprotección tocho, porque cuando están en fregado no pueden estar manejando un documento de 10.000 hojas. Entonces lo que se les hace es, en un sitio previamente establecido con ellos, del edificio, se les deja unos planos que nos han tutorizado y nos dicen que les pongamos dónde están las bocas de incendio, dónde están escaleras y ascensores. Lo que parece tan sencillo, les voy a explicar el problema que tenemos en estos edificios. Eso está pensado para un edificio nuevo en Madrid, que les dan una cota y con una cota está salvado todo el edificio. Pero hay madre, cuando te metes en un Palacio Real que tenemos ascensores en ventanas, cuando tenemos escaleras que de la primera a la segunda planta va una escalera, pero de repente te tienes que mover por un pasillo y continuar ese tramo de escaleras por otro sitio, pues imagínense lo entretenido que es. Primero hacemos el preplan. Les hemos pedido permiso, porque Patrimonio Nacional, les he dicho, tenemos sedes por toda España, para que ese modelo que salva vidas nos dejen importarlo a todas las delegaciones, no siendo demarcación de Madrid, ¿vale? Entonces, ese preplan se prepara con ellos. Se hace según nomenclatura que ellos nos dicen, de colores y de símbolos. Una vez que se hace, se entrega. Viene alguien de bomberos y lo supervisa y comprueba que el pintado, ¿se acuerdan de los pintados, que el papel lo traga todo? Se ha puesto correctamente según lo que se ve a pie de obra. O sea, eso es súper importante cuando trabajas. Tú puedes pintar lo que te dé la gana, pero tienes que hacer una comprobación. Eso me lo enseñaron las avanzadas de Casa Real. Dice, Ana, podéis pintar las salas que os dé la gana, pero cuando llegas la puerta está cerrada y el libro de firma no existe, ¿vale? Esa lectura a pie de obra hay que hacerla siempre. ¿Qué problema tenemos en este tipo de edificios que no tienen nada, aparte de un edificio normal, respecto a los perimetrales? ¿Alguien me lo dice? Y este es un ejemplo claro, la Alhambra. Nuestros perimetrales tienen arcadas históricas. Una de las comprobaciones que hacemos es si cabe el camión de bomberos.
Porque un cachondo decía en Palacio Real, tenemos unos lamparones enormes, no, pues coge el camión de bomberos y se mete por ahí y se lleva la lámpara. Digo, mire, el problema no es que sea una lámpara histórica, es como es. A lo mejor se lleva a la escala el pedazo de lamparón que tenemos, a lo mejor es al revés. Entonces, en nuestro preplan, a diferencia de un edificio normal, obviamente les damos todas las cotas, ya he explicado el motivo, ellos traen sucesivamente camiones para ver si pueden pasar. Porque claro, si no llega el camión, ya puedes pintar un camión de bomberos tú en mitad del Patio del Príncipe. No llega el camión de bomberos. Lo mismo, los camiones de bomberos, imagino que lo saben, el problema no es que lleguen, es cuando abren las patas y las posan. Tenemos fosos, como nos pasa en el Pardo. En estos edificios no tienes acceso a la pared como un edificio normal. Entonces nosotros en esos planos entregamos un plan, de perimetral. Porque que tú llegues con el camión no significa que puedas abrir las patas, como te pasa en el Pardo. Hay suelos que no aguantan, porque debajo hay catacumbas, no aguantan el peso de esos vehículos, ¿vale? Entonces, cuando se va haciendo ese preplan, se va probando todo. Se habla con los bomberos, se les pide que vengan a hacer prácticas. Ellos muchos días están entrenando, pues en vez de estar haciendo cosas en base, lo que hacen es ir a ver la edificación. ¿Por qué? Porque si tienen un problema a las 4 de la madrugada, ya por lo menos han visto el edificio a las 12 del mediodía. ¿Por qué se les deja el preplan en un armario? ¿Alguien se lo ha planteado? Siempre estamos con la salida de evacuación, el que me va a acompañar, y si se está quemando el que me va a acompañar. Entonces nosotros en concreto en Palacio tenemos 2 sitios que ellos saben que si falla todo, ellos simplemente abren y cogen. Por cierto, lo último que hemos aprendido, plastificado. Porque claro, como no sabíamos de estas cosas, lo hicimos y de todo el mundo cotillarlo descubrimos un día que estaba hecho un Cristo. Imagínense si va un incendio y va con agua. Entonces, lo que he dicho antes, encontramos un problema porque alguien dijo, oye, esto está hecho polvo. Pues oye, vamos a dar una solución, ya está plastificado. Es una chorrada, pero si hubiera agua, hubiera durado 1 minuto exactamente en un incendio, ¿vale? Simulacros reales, preparación y ejecución. Junto con el preplan hemos hecho simulacros reales. ¿Por qué le llamo reales? Somos muy dados en las administraciones públicas a hacer casillas. Un simulacro una vez al año, lo hacemos de aquella manera y hacemos clas, y hacemos la cruz y notificamos que ya lo hemos hecho. Un ejemplo tonto. Hay que llamar a los bomberos desde su base, porque se hacen simulacros con los bomberos allí. ¿Eso qué realidad tiene? Vuelvo al Pardo. El parque de bomberos del Pardo está en el barrio del Pilar. Gracias a Dios van a hacer un parque nuevo. Casi 15 minutos. No les cuento tonterías, tienen unas curvas que son para verlas. La última vez que fue el SAMUR en emergencia, que conozco a Esteban, que lleva muchos años trabajando con nosotros, se estampó contra un jabalí. Reza porque los servicios nos estampen contra un gamo, un jabalí. Por eso la prevención y los primeros minutos son cruciales. Palacio Real es menos preocupante porque tenemos 4 parques de bomberos alrededor, siempre que la gente lo permita. Porque cuando hay un incendio la gente se echa a la calle. Y tú puedes pintar líneas y poner luces, pero no llegas, ¿vale? Por eso las vías de evacuación siempre hay que tenerlas limpias. Me voy a ir a lo que nos pasó en el apagón. Vale. Para mí no es una fecha que no se va a olvidar, es el nacimiento de mi hijo el pequeño, que siempre decía, qué fecha más sosa, ya no se me olvida en la vida. Siempre hay que evacuar. El caso del apagón no había que evacuar, había más problemas fuera de los edificios que dentro. Entonces esas preguntas hay que hacérselas. Yo soy de la generación de Inés de las Olimpiadas, del 88 al 93. Muchos de mis profesores fueron los que hicieron las Olimpiadas. Se planificó todo en España. El plan ADO, que lo habrán oído muchos que hayan hecho deporte de pequeños, se hizo porque se fue buscando por toda España atletas de élite en infantiles para que luego fueran los que compitieron en las Olimpiadas. ¿Se han dado cuenta que en estos momentos España vuelve otra vez a triunfar en el deporte? ¿Saben por qué? Son los hijos de aquellos. Sí se planifica, ¿vale? Y Barcelona fue una exposición al mundo que nos salió muy bien, pero no se improvisó como la santa manía que tenemos en este país. No se debe improvisar. Cuando tú haces un protocolo tienes que intentar que el 95% de las ocurrencias estén plasmadas, porque cuando vienen mal dadas con solo un teléfono, y si tienes teléfono, no te da tiempo ni para un 5%. Si yo he hecho muchísima previsión, yo le llamo planificar antes de que se tomen un vino. Tú ves un problema, sabes que un día van a decir hay un problema, pues te pegas un año planificando y el día que deciden darle a la tecla y decirte que hay un problema, tú ya has hecho tu trabajo, ¿vale? El apagón. Lo que hicimos y lo que hemos hecho después.
No se ve mucho, me van a perdonar, pero tengo una presbicia propia de la edad. Ventajas que tenemos en patrimonio. Tenemos una jefa, yo le llamo jefa de electricistas, que me va a matar, que es ingeniero industrial, que es muy inteligente y siempre va a comprobar las cosas. Muchas veces habla conmigo y yo la escucho. Y una de las cosas que me contaba es que tenemos 2 compañías, no sé si Unión Fenosa y tal, pero eso es importante saber la cometida principal que tienes cuando pasa de algo de esto. Cuando yo hacía dispositivos, el tenis de Madrid es un ejemplo. Si solo tuviera un tío para proteger algo, yo tengo muy claro dónde lo pondría, en el cuadro eléctrico, y siempre estamos pensando en atentados, en gaitas. Médico y bomberos y cuadro eléctrico. Atragantamientos, un incendio en cocinas, el cuadro eléctrico, que estoy haciendo un dispositivo con 10.000 tíos y me hace un gracioso así y me ha reventado totalmente el acto. Dependemos muchísimo de la electricidad. Me da igual ordenadores, bueno, para mí esto es un ordenador, me da igual cualquier cosa, lo que nos ha pasado en estos edificios. Sistemas de seguridad. Nunca se olviden de una cosa, aquí les van a hablar de tecnología. Primero está la idea y luego le pongo luces. Tenemos un señor que se acaba de jubilar en Sevilla, Zarrías, una maravilla de brigada de la Guardia Civil. Hemos hecho un clavero electrónico para todas las delegaciones de patrimonio. Bueno, pues en el pliego había una foto. Queremos un clavero electrónico como este. Lo que había hecho Zarrías. Tenemos llaves históricas, que son súper largas. Todos los claveros se solapaban las llaves. Llega un momento que no las ves. Las llaves funcionan por mazos, porque aquí es todo con clan, clan, clan. Zarrías había puesto regletas separadas, de forma que no se solapaban, y las rondas, vuelvo otra vez a la palabra, las tenía por colores. Entonces, el que hacía una ronda cogía las llaves de la ronda verde o la ronda azul. Entonces, yo le dije, quiero un clavero electrónico que me hace un report de quién coge la llave, cuándo la coge la llave, pero estéticamente, esta es la idea, ¿vale? O sea, yo no puedo poner una cámara sin saber de ángulos o sin saber qué quiero proteger. Puedo poner 300 cámaras y no servir para absolutamente nada. Porque recuerdo, cuando alguien se sienta en un centro de control y tiene 300 cámaras, no sé si han entrado en un centro de control, tengo 12 monitores. ¿Qué pongo? ¿Las 300 cámaras en los 12 monitores? Que sí, que ahora hay cámaras inteligentes que te enchufan y tal. Al final pones las principales. Entonces, a lo mejor hay que poner menos bien pensadas, ¿vale? Dentro de que la tecnología ahora me ayuda, que en cuanto hay un movimiento me salta la cámara al monitor y demás. Pero acuérdense siempre la idea, porque si se va la luz, prevalece la idea, ¿vale? Les voy a contar lo que hicimos y lo que hemos hecho después de vivir el apagón. Empezamos a las 10 de la mañana y hasta que más o menos estuvo controlado eran las 11 de la noche. Primero que nos dimos cuenta, más o menos a las 10 llamé a Paula porque se fue la luz. ¿Y qué haces cuando se va la luz? ¿Qué hacemos todos en casa? Irnos al cuadro eléctrico. Ya lo primero que nos llamó la atención es que no habían bajado ninguna de las fases. Entonces le dije, Paula, aquí pasa algo raro. ¿Porque a quién llamo? A la jefa de electricistas, como la llamo yo. Aquí pasa algo raro porque no ha saltado ninguna fase. En estos edificios históricos que hay ampliaciones y ampliaciones nos salta la luz por todo. Entonces me dijo, Ana, espérate porque voy a informarme. Y le dije yo, otra cosa importante en cualquier circunstancia que tengamos un problema de estas características, me voy al centro de control. ¿Alguien sabe decirme por qué me fui al centro de control? A ver, ¿por? ¿Se había ido la luz? Pero lo ha dicho bien. El grupo electrógeno protege los sistemas de seguridad. Entonces, como yo lo sé porque ella me lo ha dicho, porque además es lo que debe ser. Si no veo y no puedo hablar, no puedo solucionar. Entonces me dijo, no te preocupes, que el grupo electrógeno lo he hecho saltar y os da cobertura a seguridad, ¿vale? Porque antes de moverse hay que hacer cosas. Me fui al centro de control y ella ya me dijo que había un problema generalizado. Importante las telecomunicaciones. ¿Alguien se dio cuenta que las compañías no caían todas de golpe, sino que iban cayendo en cadena? Yo tenía un vigilante que tenía un teléfono de Orange y dije, Molina, requisado, porque me di cuenta que el teléfono de Molina funcionaba. Se lo voy a leer. ¿Saben lo primero que empezamos a comprobar? Lo primero, y eso te lo da, como digo yo, las luces, nunca mejor dicho, que sí funcionaba. Porque las cosas malas en un edificio, que por eso hay que contarle las cosas malas, porque a veces son buenas cuando hay una historia de estas. Normalmente hay una red de fuerza y una red de luz, ¿no? Se supone que si los teléfonos están enchufados en una red, si se va esa red se va todo. Pues es mentira. Había teléfonos que sí funcionaban. Entonces lo primero que empezamos es a levantar teléfonos, buscar
los controles que tenemos, los controles más principales son San Vicente, La Vega, Santiago y, ¿cómo se llama la otra? Me falta uno, Incógnitas. Empezar a llamar a esos teléfonos a ver si funcionaban. Y fíjense lo que les voy a decir, de 6 teléfonos que tenemos en el centro de control, 3 funcionaban. Ya teníamos algo con que trabajar, ¿vale? Vale. ¿Cuál fue el problema de nuestros jefes? Espero que lo comenten en otros edificios y no cometan el mismo. Se fueron a un despacho. Si no hay comunicaciones, ¿me pueden explicar qué hacen en ese despacho? ¿Cuál es el problema principal que les he dicho al inicio de la charla? Las personas. ¿Sabían cómo estaba la gente de sus departamentos? Porque tienes un problema en España, pero primer problema que tienes en un edificio de estas características. 1, los turistas, que son la razón fundamental de tu trabajo, y 2, tu personal propio. En el caso de Palacio Real, nosotros somos como un ministerio, tenemos todos los servicios centrales en Palacio Real. Entonces, la suerte que tenemos que nosotros somos policías y guardias civiles. ¿Saben lo que hicieron mis compañeros en cuanto pasó esto? Lo que es el instinto del oficio, ponerse todos los chalecos. Muy gracioso porque uno lo teníamos de policía, otro de guardia civil, porque un capitán que tenemos de la Guardia Civil muy bueno, Raúl Col, que aquí algunos lo conocen, pondré nombres, lo primero que hizo, se pusieron en línea, se fueron a Principal, porque claro, había que evacuar a los turistas. Tanta marca España que luego se oye en un montón de foros. Porque es nuestro fin primordial. De momento, bajarlos a la armería, porque no sabíamos siquiera qué estaba pasando. Pero que está claro que en Principal no podían quedarse. ¿Vale? ¿Qué tenían que haber hecho los directores? Que ya les digo que le cambian el nombre cada X años, pero son las mismas patas que en otro ministerio. Saber dónde estaba la gente de su departamento. No se hizo, se ha propuesto a posteriori que cuando pase esto, que los operativos, hay un nivel de directivos y un nivel de operativos. Los operativos nos vayamos a hacer lo que hicimos, ¿vale? Que eso no necesitas, como en un simulacro. ¿Se acuerdan que en un simulacro la gente, es la misma estructura, tienen que tener una estructura mental de un simulacro? En el simulacro, unos se fueron a lo que se hace normalmente con turistas, pero otros hicimos parte operativa, ¿vale? Eso se hace innato, pero se puede escribir, que es lo que hicimos a posteriori. Y luego los directivos tenían que haber sabido quién estaba en restauración, quién estaba en arquitectura, quién estaba en personal, porque claro, ¿qué te dejas? No sé si lo saben, pero tenemos un celador muy gracioso que se mete por ahí en las grabaciones de Televisión Española. Tenemos catacumbas, ¿eh? Si se nos pierde un tío ahí se queda. Somos un edificio de granito, cobertura 0. Y ahora les explicaré otra cosa que aprendimos con estos temas. Entonces, siempre que pase esto, la jefatura se tiene que ir al centro de control, se tiene que montar al CECOR al lado de donde se ve y se oye. ¿Saben cuál es el otro problema que tuvimos? Y les puede pasar a ustedes. Las emisoras. Se nos fue todo el equipo de Pockets. ¿Saben por qué? Y hay que decir los problemas reales para que no vuelva a pasar. Porque no hay un mantenimiento de la batería de repuesto. ¿Saben cuánto cuesta esa batería? 50 euros. Entonces, por no tener una batería de repuesto, en la emisora central, se fue todas las comunicaciones en Palacio. Los subsanamos de 2 maneras. Una fue, los jefes de equipo de vigilantes subían al centro de control, porque solo hay que dar una cabeza de instrucciones, les decíamos lo que había que hacer y luego ellos lo iban pasando, de cuando no hay medios, pero hay cabeza. Y lo siguiente, saben que Policía y Guardia Civil tenemos la suerte que tenemos unos sistemas que no se caen. Me corregirán los que saben, creo que es Matra, sistema Matra. No sé cómo funciona, pero funciona. Tenemos una compañía de perimetral maravillosa en Palacio Real y nos dimos cuenta que su equipo no se había caído. Entonces, inmediatamente al sargento que estaba de servicio le pedimos un pocket en el centro de control y otro a los controles principales que estaban. Primero, si hay un problema de orden público, hay alguien uniformado. Cuando tenemos discusiones entre cuerpos, la gente no sabe si eres policía local, capitán general o qué eres. Ve un uniforme. Entonces, si tienes un problema de orden público, es importantísimo. Y a través de su pocket, nosotros podíamos hablar el servicio propio. ¿Vale? Una vez hecho eso, ¿vale? Otra de las cosas que se pueden prever, ¿se acuerdan de la megafonía? La megafonía es muy fácil decirla en edificios modernos, en nosotros es súper difícil. No se hizo aquí, pero en un simulacro parecido sí se hizo en el Pardo, megáfonos de mano. Pero claro, tienes que hacer un pliego para comprarlos, tienes que decir un punto exacto donde los ubicas, no es dejarlos en un armario, que luego te pasa como cuando en la policía te pincha el coche y la rueda de repuesto está donde el de mantenimiento. O sea, los megáfonos de mano son súper útiles, pero como en un simulacro hay un punto de reunión,
En cada edificio es uno, ahí es donde tendrían que estar esos megáfonos. Seguramente por los jefes de equipo de un simulacro normal y corriente, que me da igual que sea para un incendio, que sea para una inundación, que sea para un apagón, ¿vale? Eso se puede hacer a posteriori. Vale. Comunicación. Esto es una cosa para aprender España. Uno de los problemas que teníamos es que no se podían comunicar entre ministerios. No sé si les pasó, nosotros tenemos una compañía que no le gusta la tecnología, pero en su móvil tiene una app de radio y curiosamente su móvil no se apagó y funcionaba la app. Entonces las noticias, pusimos Agencia F, que escuchábamos, porque claro, todo el mundo, cuando pasan estas historias, todo el mundo, esto es Radio Macuto España, pues escuchábamos información veraz a través de la app, de la que menos te esperabas de la vocalía, porque no le gusta nada la tecnología. Ya los espabilados, como les llamo yo, han puesto una radio con pilas en el centro de control. Pero se deberían plantear a nivel nacional que tendría que haber algún sistema, igual que tenemos el de Guardia Civil, que en cada ministerio, lo que es la cabeza, tuviera pues un sistema de esos para recibir mensajes, porque recuerdo que era toda España. Vale. Respecto de emisora. Vale. Evacuación, problemas que tuvimos. Por cierto, desde este foro agradecer a la Policía Local de Madrid el trabajo que hizo. Salió en las noticias lo que salió, pero lo que nadie habla, que no sé si fue en Boston o en Chicago, por un hacker, les apagaron los semáforos y se preparó la de Dios. En Madrid no pasó nada, comparado con la que podía haber pasado cuando se apagó todo. Cuando yo salí a las 11 menos cuarto de la noche, seguía sin haber iluminación. Primera decisión correcta que tomaron, no se puede meter nadie en la M30. No puedes meter a la gente en una ratonera. Les criticaron hasta el aburrimiento porque la gente hacía colas. Más vale hacer colas en superficie, que te puedes bajar del coche, que meterte en la M30, que dependes de la iluminación. No sé qué jefe de policía local tomó esa decisión, pero fue acertadísima. Lleven dinero siempre. Muchos policías y guardias civiles tenemos la manía en la placa de llevar dinero. Pues a mí me había dado mi madre 50 euros, lo típico que te da, aunque crezcas, que te ve como su hija, y gracias a que tenía 50 euros en la cartera pude comprar, porque no funcionaba nada de pago. O sea, cosas tan tontas como esas. Respecto a la emisora, tuvimos otro problema que lo solucionó otro compañero. Lo bueno es que la gente piensa y hay que dejarle pensar. ¿Saben cuál es el problema que tuvimos en el CPD nuestro? Funcionaba la luz, pero no funcionaba el aire acondicionado. Tú no puedes mantener un rack si no tiene aire acondicionado, se te achicharra. Entonces un compañero se fue con un vigilante a buscar todos los racks que tenemos abiertos, o sea, establecidos para abrir puertas y ventanas. ¿Por qué les digo este problema? Porque a posteriori, una de las cosas que se ha implementado es que el grupo generador también dé soporte a los aires acondicionados de los CPDs. Problema, comprobación, vuelta a pie de obra. El otro día se hizo un apagón generalizado a las 6:15 de la mañana. Estuvimos los de seguridad con los electricistas, que tenemos unos electricistas maravillosos. Y una de las cosas que descubrimos es que no se va la luz en el aire acondicionado, pero el aire acondicionado no se pone en marcha solo, hay que activarlo manualmente. Si no hacemos esa comprobación a posteriori con un apagón, está en el grupo generador, nos hubiéramos quedado tan tranquilos creyendo que funciona. No funciona, hay que activarlo manualmente. No sé si dará luego la tecnología para que sea ya automático. Pero de momento, gracias a hacer un apagón generalizado a las 6:15, comprobamos que lo que creíamos que se había mejorado le faltaba un fleco. Otra cosa de apagones. ¿Saben lo importante, cuál es el problema cuando sube la luz? La sobretensión. ¿Cuál es el problema cuando sube la luz en los ministerios? Se van a tomar viento fresco los ordenadores. Vale. Esta compañera que tiene muchas luces, que es ingeniero industrial, y esas carreras, como digo yo, no se regalan, ¿saben lo que hizo con los electricistas? Igual que hacemos nosotros rondas con los vigilantes, ir bajando por plantas y por cuadros. Que todavía había algún iluminado que decía, pues a mí me dura el ordenador 2 horas. ¿Cómo le explicas al iluminado que le dura 2 horas? Porque claro, un Palacio Real de Madrid es una ciudad. Pero gracias a eso no se rompió ningún ordenador y tenemos un mogollón. Cuando fue una cosa curiosa, como tenemos 2 empresas, a las 9 y algo vino Palacio y casi a las 10 y pico vino la Galería. La Galería sí que tiene un grupo electrógeno que le aguanta casi un día, Palacio no tanto porque chupa mucho. A la vuelta de todo, de repente estamos en la armería y es súper gracioso. Estás así y ves que se ilumina todo. Se había dicho que se desenchufaran ordenadores desenchufados, que se apagaran luces, que se quitara radiadores. No se puede tener radiadores en estos edificios porque ahí vienen los incendios. Todo el mundo esconde un radiador en el armario y el que diga lo contrario no ha estado en estos edificios.
Bueno, pues cuando se volvió a levantar la luz y vimos eso, se volvió a mandar a las rondas a que fueran otra vez planta por planta apagando todos los enchufes y todo lo que hubiera. Al día siguiente decía, pues no nos ha ido tan mal para la que se ha liado. Dice, no era tan problemático. Hombre, no ha sido problemático porque, sigo diciendo, teníamos una persona que tenía cabeza. Pero la estructura de trabajo, que es lo que les enseño aquí, la estructura de trabajo fue esto. No se puede ver porque no sé si lo puedo ampliar. No sé si son capaces de ver algo. El responsable del gabinete de crisis, en nuestro caso, hay una presidenta y una gerente. La gerente sería el personal operativo es como cuando tenemos comisario general de seguridad ciudadana y el segundo. El comisario general de seguridad ciudadana, ese primer espada, a no ser que ya sea una avería muy grande, no interviene el segundo, el secretario general. Pero para estas circunstancias gordas, tú cuando tienes un incendio muy básico, hay unos primeros intervinientes que nos lo trabamos todos en todos los cursos que hacemos, pero cuando hay un incidente grave, tiene que estar determinada ya la persona que toma decisiones, ¿vale? En nuestro caso la figura sería la gerente, no sé en el caso aquí de la Alhambra y otros edificios. Vale. Reforzar la seguridad. Una de las cosas que hicimos fue, dentro de la gente que teníamos, doblar los puestos, que se llama, ¿vale? Si normalmente la gente está de descanso, pues como hizo Policía Local, que fue la gente a trabajar a la calle aunque estuviera fuera de servicio, todos los puestos tienen que estar doblados, porque cuando tienes problemas de comunicaciones, si se pone malo uno, ¿quién dice que este se ha puesto malo? La primera seguridad prima la de tu binomio, ¿vale? Evacuación, cosas claras, todos tenemos jardines en este tipo de edificios. Hubo una decisión que se tardó en tomar, que fue evacuar el Moro. Yo lo hubiera hecho desde el minuto 1, ¿por qué? ¿Qué ambulancia me atiende al Moro si pasa algo? Si está colapsado Madrid. Entonces, tengo que sacar problemas. En ese caso, la gente se puede ir andando tranquilamente, pero el Moro, igual que nos pasa en todo este tipo de edificios, los árboles son muy espesos. O sea, nos pasa que hacemos rondas para que no se queden vagabundos, porque es que no se ve un pimiento. O sea, y pasa en edificios de estas características, ¿vale? Entonces, todos los puestos los doblamos. Significaba que estuvimos 12 horas a piñón, pero es que hay veces que hay que estar 12 horas a piñón, porque, vamos, espero que no tengamos un apagón de estas características otra vez. Aunque yo creo que según están últimamente, no sé si han dado cuenta las comunicaciones de telefonía, está otra vez la cosa calentita, falla mogollón. Vale. Y luego, lo importante del final, dejar servicios mínimos establecidos. No es parece que funciona y me voy. ¿Alguien conoce el trabajo del GRS o de la UIP? Son las unidades de intervención tanto de policía como de Guardia Civil. Cuando tienen, siempre es esta frase, antes, durante y después. El después hay que mantenerlo. Si tengo una situación de estas características de crisis, un incendio, un apagón, una nevada, cuando veo que se restablecen los servicios, que es el término que usamos, siempre tengo que dejar un servicio mínimo. Y no es seguridad, se tienen que quedar electricistas, se tiene que quedar alguien de personal hasta el día siguiente. Porque algo de estas características, sobre todo un apagón, no sabemos si se va a volver a caer. Entonces no puedo desmontar el servicio. ¿Cuándo se desmonta el servicio? Muy difícil de decirlo. Por eso tiene que haber una cabeza que tome esa decisión. Normalmente el término que usamos es cuando veo que todo está tranquilo. En una manifestación, si hablasen con compañeros, están todos quejándose, todos quieren la foto en el ministerio que toque, pero muchas veces se van a los bares de alrededor. Se sigue manteniendo el servicio, porque se emborrachan y se van otra vez contra el edificio. Entonces, lo que ha sido una buena actuación es una chapuza. Si es una chapuza ahí, imagínense con un tema ya grave. Entonces, siempre hay que establecer los servicios mínimos. Ese día lo hicimos por intuición, pero ya hay que dejarlo hecho en un protocolo. Si pasa esto, se quedan Pepito, Luisito y Juanito. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo diga el jefe de la emergencia. ¿Vale? No sé cómo voy. Vale. Y ya está. Por mí, nada más. Perdón por haber pasado de tiempo. Pues nada.